datos curiosos y más. El faraón, dios viviente que gobernaba el mundo. En el antiguo Egipto, el faraón no era solo un rey, era un dios en la tierra, intermediario entre humanos y dioses. Su misión era mantener Ma'at, el orden cósmico y el equilibrio del universo. En la historia de la humanidad, esta monarquía divina creó una estabilidad única por miles de años. El faraón oficiaba rituales para asegurar las inundaciones del Nilo y la prosperidad. Imagina ser visto como inmortal. Esta figura central unificó una sociedad compleja y poderosa. Egipto nos muestra cómo la creencia en lo divino moldeó gobiernos enteros. Pura épica humana. El visir, el cerebro detrás del imperio egipcio. Detrás del faraón, el visir era el verdadero motor del gobierno. Como jefe administrativo, supervisaba provincias, impuestos, proyectos públicos y justicia. Esta burocracia avanzada evolucionó de una monarquía absoluta a un sistema organizado que duró milenios. En la aventura humana, Egipto inventó una administración eficiente que recolectaba granos y movilizaba mano de obra para pirámides. Imagina manejar un imperio sin computadoras. El visir era clave para la estabilidad, una lección de organización que influyó en civilizaciones posteriores. La pirámide social egipcia. ¿Dónde encajabas tú? La sociedad egipcia era una pirámide estricta. Arriba, la élite, solo el 5% con funcionarios y escribas. Abajo, la mayoría, campesinos atados a la tierra, pagando cuotas, luego artesanos y pocos esclavos extranjeros. Esta estratificación creó estabilidad en la humanidad antigua, con roles claros, pero no era tan rígida como piensas. La élite manejaba el poder, mientras campesinos sustentaban todo con agricultura. Egipto nos enseña cómo las clases sociales moldearon imperios duraderos. Fascinante estructura. Mujeres poderosas. Los derechos que sorprenden en Egipto. En el antiguo Egipto, las mujeres tenían derechos casi iguales a los hombres. Podían poseer propiedades, iniciar juicios, divorciarse y hasta ser sacerdotisas. En una era donde muchas sociedades las limitaban, Egipto brilló con igualdad legal. Esto enriqueció su cultura y familia. En la historia humana, es un ejemplo adelantado de equidad. Imagina mujeres manejando negocios o tribunales hace 4000 años. Una sociedad progresiva que nos inspira hoy. Familias egipcias, nucleares en ciudades, extendidas en campos. Las familias eran el corazón de Egipto. En élites urbanas, nucleares y compactas. En rurales, extendidas con generaciones juntas. Monogámicas, con divorcio posible para ambos. Esto creó lazos fuertes en una sociedad mayoritariamente rural. En la evolución humana, estas estructuras familiares sostuvieron una civilización próspera. Amor, trabajo y tradición unidos. Egipto nos muestra la importancia de la familia en la historia eterna. Campesinos, la mayoría que alimentaba un imperio. La mayoría de egipcios eran campesinos. Atados a la tierra, trabajaban campos fértiles del Nilo y pagaban cuotas en granos. Su labor en agricultura sustentaba todo: élites, pirámides y templos. En la historia humana, estos trabajadores invisibles fueron la base de grandes civilizaciones. Sin ellos, no hay Egipto. Una lección de cómo el esfuerzo colectivo construye maravillas eternas. Artesanos y esclavos, los creadores de maravillas. Artesanos egipcios creaban joyas, esculturas y muebles increíbles. Trabajaban en talleres, mientras esclavos, mayormente cautivos extranjeros, eran pocos y limitados. Esta clase media de hábiles manos construyó el legado visual de Egipto. En la humanidad, muestran cómo el talento artesanal eleva civilizaciones. De sus manos nacieron tesoros eternos. Justicia egipcia, equidad basada en precedentes. La justicia en Egipto se basaba en precedentes, no códigos rígidos. Administrada por visires y tribunales, buscaba equilibrio con Ma'at. Mujeres y hombres tenían acceso igual. Este sistema justo contribuyó a la longevidad de su sociedad. En la historia humana, es un precursor de leyes modernas. Equidad antigua que inspira. Datos curiosos y más. Dioses con cabeza de animal, el panteón egipcio que nos hipnotiza. La religión egipcia era un mundo mágico de dioses politeístas. Amón-Ra, el dios sol creador. Osiris, señor de la resurrección. Isis, la diosa madre protectora. Anubis, el chacal guardián de las momias. Y Horus, el halcón vengador. A menudo con cabezas de animales, representaban fuerzas de la naturaleza y la vida. Esta fe estaba en todo, desde el diario hasta el faraón. En la historia humana, Egipto
Faraón nos muestra cómo los antiguos explicaban el cosmos con mitos poderosos, dioses eternos que aún nos fascinan. ¿Cuál es tu favorito? El faraón como dios. Rituales para salvar el mundo. El faraón no solo gobernaba, era un dios vivo. Su deber sagrado era oficiar rituales en templos para propiciar a los dioses y asegurar las inundaciones del Nilo, base de la vida. Sin eso, el caos reinaba. Esta creencia central unió religión y poder en Egipto por milenios. En la épica humana, muestra cómo la fe moldeaba sociedades enteras. Imagina rituales diarios para mantener el equilibrio cósmico. Egipto nos enseña el poder de lo divino en la historia. Momificación, el secreto para vivir eternamente. Los egipcios creían tanto en el más allá que momificaban cuerpos. Preservaban el físico para que el Ka, espíritu vital, y el Ba, alma, pudieran usarlo en la eternidad. Un proceso sagrado de 70 días con sales y vendajes. Esta obsesión por la inmortalidad define su cultura. En la humanidad, Egipto nos recuerda nuestra eterna pregunta: ¿qué hay después de la muerte? Momias que desafían el tiempo y nos hipnotizan. Juicio final. El corazón versus pluma de la verdad. En el más allá venía el juicio ante Osiris. Del libro de los muertos, pesaban tu corazón contra la pluma de Maat. Si era ligero, sin pecados, entrabas al paraíso. Si pesado, devorado por Amí. Esta idea de justicia moral influyó en muchas religiones posteriores. En la historia humana, Egipto creó uno de los primeros conceptos de juicio eterno. Imagina defender tu vida ante dioses, terror y esperanza en uno. Datos curiosos. Y más. Templos colosales, casas eternas de los dioses. Templos como Karnak o Luxor eran hogares divinos. Allí, sacerdotes realizaban cultos diarios para nutrir a los dioses y mantener el orden mundial. Estos monumentos masivos reflejan la devoción total de Egipto a la religión. En la humanidad, son ejemplos de cómo la fe impulsó arquitectura increíble. Lugares donde lo sagrado tocaba la tierra, hoy nos dejan boquiabiertos. Momias de animales, ofrendas sagradas a los dioses. Los egipcios momificaban millones de animales sagrados, gatos para Bastet, ibis para Tot, cocodrilos para Sobek, como ofrendas directas a los dioses. Estos cultos animales muestran su conexión profunda con la naturaleza divina. En la historia humana, es un recordatorio de cómo veíamos lo sagrado en todo ser vivo, momias que eran mensajes al cielo. Akenatón, el faraón que intentó el monoteísmo, un cambio radical. Akenatón rompió con la tradición y promovió el culto exclusivo a Atón, el disco solar. Breve monoteísmo en un mundo politeísta, con arte revolucionario en Amarna. Tras su muerte, todo volvió al antiguo panteón. En la humanidad, este experimento es un hito en la evolución de las creencias religiosas. Un faraón visionario que desafió lo establecido. Tumbas eternas, pirámides y Valle de los Reyes. Tumbas como casas eternas, pirámides iniciales, luego hipogeas en el Valle de los Reyes, llenas de ofrendas para el viaje al más allá. Todo para proteger el cuerpo y alma del faraón. Esta pasión por la inmortalidad influyó en arte y arquitectura. En la humanidad, Egipto nos enseña nuestra obsesión universal con la eternidad. Monumentos que hablan de sueños inmortales. Arte egipcio, el estilo que duró milenios sin cambiar. El arte egipcio es único en la historia humana. Jerárquico y simbólico, siempre representaba un mundo ideal. Figuras estilizadas en perfil, sin perspectiva real, con faraones y dioses gigantes para mostrar poder. No buscaban realismo, sino eternidad y orden. Usaban piedra, madera, oro y fayenza para crear relieves y pinturas que narran mitos y victorias. En la gran aventura creativa de la humanidad, Egipto inventó un lenguaje visual eterno que influyó en todo. Arte que no envejece, solo inspira. Pirámides de Giza, la mayor ambición humana hecha piedra. Las pirámides son el icono máximo de la arquitectura egipcia. En el reino antiguo, construyeron estas maravillas colosales con precisión asombrosa, usando solo herramientas simples pero ingenio infinito. Representan la creencia en la inmortalidad del faraón. En la historia de la humanidad, son prueba de lo que podemos lograr cuando unimos miles de personas por un sueño eterno. Monumentos que desafían el tiempo y nos dejan sin aliento. Columnas gigantes de Karnak, un bosque de piedra divino. El templo de Karnak es una obra maestra arquitectónica. Su sala hipóstila con 134 columnas colosales, algunas de 23 metros, crea un bosque de piedra que simboliza el poder divino. Pilones, obeliscos y relieves narrativos llenan estos templos dedicados a los dioses. En la humanidad, Egipto perfeccionó la arquitectura monumental para honrar lo eterno, lugares donde el cielo toca la tierra. Datos curiosos. Y más.